Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en el oráculo de Delfos, Uf, un lugar fascinante. un lugar que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Sí. Cómo un santuario en la antigua Grecia se convirtió en un centro de poder e influencia tan importante. Es una pregunta que a todos nos inquieta. Preparaos para desentrañar los misterios del oráculo a través de la información que nos brinda un artículo de la Wikipedia en español. Estupendo. Empecemos por el principio. Venga. El nombre Delfos, en sí mismo, ya nos ofrece pistas fascinantes. ¿De dónde proviene? Pues hay una teoría que lo relaciona con el dragón delfino, una criatura mitológica que custodiaba el oráculo antes de la llegada de Apolo, Interesante. Apolo, dios de la luz. Y la razón venció al dragón en una batalla épica. Ajá. Y según el mito, lo dejó pudrirse en el lugar. ¿Y qué significado tiene este acto de dejar al dragón pudrirse? Pues es una imagen poderosa, ¿verdad? Podríamos interpretarlo como un símbolo de la transición de cultos antiguos a otros más nuevos, Entiendo. del triunfo del orden apolíneo sobre las fuerzas primordiales representadas por el dragón. Fascinante. Pito. El otro nombre asociado al oráculo Sí, tiene también una conexión con los serpentinos. efectivamente. Pitos se asoció a serpiente Pito. Ajá. Otro guardián del oráculo en la mitología griega. De ahí deriva el nombre Pitia, la sacerdotisa que se convertía en la voz del dios Apolo. De que ambos nombres Delfos y Pito nos remiten a la idea de un guardián serpentino, vencido por Apolo para establecer su oráculo. Sí. Es como si la propia toponimia nos estuviera narrando un cambio de poder en este lugar sagrado. Totalmente de acuerdo. Y hablando de lo sagrado, Ajá. ¿cómo surge este santuario? ¿Cuáles son sus orígenes? Imaginen a un pastor en las montañas, observando a sus cabras comportarse de forma extraña alrededor de una grieta Vaya. de la que emanan vapores. Intrigado se acerca. Y de pronto comienza a profetizar. Qué curioso. La noticia se extiende rápidamente. Ya, Y la gente acude en masa buscando experimentar lo mismo. normal. Pero muchos caen a la grieta en su trance profético y desaparecen. Una búsqueda de la sabiduría divina que termina en tragedia. Exacto. Para evitarlos se decide elegir a una mujer, la Pitia, Sí. para que sea ella quien canalice los mensajes divinos desde la seguridad de un trípode, Ya veo. evitando así el peligro que suponía acercarse a la grieta. Una solución práctica para un problema místico. Totalmente. Y una vez establecida la figura de la Pitia, Sí. ¿cómo funcionaba el oráculo en la época clásica? ¿En qué consistía la consulta del oráculo de Delfos? Las consultas se realizaban una vez al mes, el día 7, considerado el nacimiento de Apolo. Entiendo. Los consultantes, ya fueran reyes o gente común, debían purificarse en las fuentes de Delfos y esperar su turno. Algunos por su estatus o por favores concedidos al santuario. Tenían derecho de precedencia, lo que se conocía como promantella. Un sistema de privilegios que, por lo que vemos, no es exclusivo de nuestra época. Ciertamente. Tras pagar las tasas y ofrecer sacrificios, Ajá. los consultantes se presentaban ante la Pitia para formular sus preguntas. Exacto. Y aquí llega el momento clave. Sí. ¿Cómo recibía la Pitia la inspiración divina? La Pitia se sentaba en un trípode ubicado en el Aditon, el lugar más sagrado del templo de Apolo, prohibido para los simples mortales. Un espacio reservado para la conexión con lo divino. Exacto. Y se creía que bajo este trípode había una grieta Sí. de la que emanaban gases que inducían a la Pitia a un estado de trance. Entiendo. De hecho, investigaciones recientes han confirmado la presencia de fallas geológicas Caray. y gases como el etileno bajo el templo. Es decir, que la geología del lugar podría haber contribuido al misterio del oráculo. Es fascinante cómo la ciencia puede arrojar luz sobre estos antiguos misterios Totalmente de acuerdo. en su estado de trance. La Pitia profería respuestas, a veces enigmáticas, que un sacerdote interpretaba y transcribía en verso para el consultante. Hablando de respuestas enigmáticas, ¿podrías contarnos un poco más sobre los oráculos? Por supuesto. Se conservan ejemplos de estas profecías. Uno de los más famosos es el oráculo dado al rey Creso, quien planeaba invadir Persia. La Pitia le dijo que si cruzaba el río, Jalis destruiría un gran imperio. Creso interpretó que se refería al imperio persa, pero terminó siendo el suyo propio el que fue destruido. Un ejemplo clásico
de la ambigüedad de los oráculos. Sí. Y a menudo dejaban espacio para múltiples interpretaciones. Precisamente, esta ambigüedad era una característica definitoria del oráculo de Delfos. No se trataba de obtener respuestas directas, sino de interpretar los mensajes divinos. ¿Entiendo? Un proceso que, sin duda, añadía una aura de misterio y poder a la figura de la Pitia. Es como si el oráculo te invitara a reflexionar. Pescado. A buscar tu propio camino, en lugar de darte una solución predefinida. Realmente ingenioso. Sí, sí. Y ahora, para comprender mejor el contexto de estos oráculos, Ajá. me gustaría que nos adentráramos en el recinto del santuario. Vale. ¿Cómo era este lugar? Era impresionante. Nos dicen las fuentes. El santuario era un complejo impresionante. Imagina un recinto sagrado. Sí. En Témenos, Ajá. rodeado por una cerca llamada Períbola. En su interior, la vía sacra ascendía por la montaña, Sí. serpenteando entre tesoros, monumentos y estatuas de bronce y mármol. Esos tesoros debían ser algo digno de ver. Eran pequeñas capillas que albergaban las ofrendas a menudo valiosísimas de reyes y ciudades agradecidas al oráculo. Había tesoros de los atenienses, los simios toruntios, ¿Sí? incluso de los etruscos. Increíble. De hecho, el único tesoro restaurado es el de los atenienses, Vaya. lo que nos da una idea de la magnitud y la riqueza de este lugar. Un reflejo de la influencia panhelénica del oráculo, atrayendo a personas de todo el mundo griego. Totalmente. Y además de los tesoros, Sí. ¿qué otras estructuras destacaban en el santuario? Había un teatro para representaciones. Y los Juegos Píticos. Un estadio con capacidad para 7,000 espectadores. E incluso un hipódromo. Un complejo deportivo y cultural en toda regla. Sin duda. ¿Y qué hay de las divinidades veneradas en Delfos? Pues sí. Apolo era la figura principal, ¿verdad? Efectivamente, Apolo Pitio era el dios central del santuario. Pero en invierno, cuando se creía que Apolo viajaba al norte, Sí. Dioniso tomaba protagonismo. Un cambio de guardia divino según la estación. Interesante, ¿verdad? Es interesante cómo el santuario albergaba a múltiples divinidades, Sí. cada una con su espacio y significado. Hablando de lugares con significado, no puedo dejar de preguntarte por el ónfalo, Ajá. el famoso ombligo del mundo. El ónfalo. Cuéntanos. Una piedra cónica que marcaba el punto. Donde, según el mito, se encontraron las dos águilas enviadas por Zeus desde los confines del universo para determinar el centro del mundo. Una historia fascinante. ¿Y dónde se encontraba esta piedra? Se descubrió cerca del templo de Apolo y, aunque se cree que es una copia romana, su simbolismo sigue siendo poderoso. El ónfalo convertía a Delfos en el centro religioso de Grecia, el punto de conexión entre lo humano y lo divino. Es increíble cómo este lugar estaba cargado de simbolismo y significado. Ahora, para comprender mejor su evolución, me gustaría que hiciéramos un recorrido por la historia del santuario. Vengan. ¿Cuándo empieza a ganar relevancia Delfos en el mundo griego? Pues ya en el siglo HC. Delfos era un lugar de culto reconocido, atrayendo peregrinos y ofrendas de todo el mundo griego. La arqueología ha desenterrado objetos de Tesalia, el Peloponeso, Creta, incluso escudos cretenses y cascos corintios. Vaya. Lo que nos habla de su temprana influencia. Un auténtico centro de peregrinación panhelénica desde sus inicios. Totalmente. ¿Y cuando alcanza su apogeo? Su época dorada comienza a finales del siglo Sícrota. Ajá. 2 eventos claves impulsaron su desarrollo. Cuéntanos. La llegada de la anfeccionía, una liga religiosa de 12 pueblos griegos, Entiendo. y la reorganización de los Juegos Píticos, que se celebraban cada 4 años. Los Juegos Píticos. Imagino que serían un espectáculo digno de ver, Desde luego. trayendo aún más riqueza y prestigio al santuario. Reyes y tiranos como Creso de Lidia o Gelón de Siracusa competían por hacer las ofrendas más impresionantes. Hablando de Creso, Sí. no fue él quien donó un león de oro y un cuenco de oro gigante. Exacto. Parece que Creso no escatimaba en gastos para congraciarse con el oráculo. Para nada. Debió ser una época de esplendor para Delfos. ¿Y qué pasó después? Tras este periodo dorado, el Lícalo Cuare Asico trajo consigo una serie de desgracias. Vaya. Un terremoto en el 370 así. Destruyó el templo de Apolo y las guerras sagradas, conflictos por el control del santuario, provocaron saqueos y daños irreparables. Qué lástima, Sayada. Un final trágico para tanta belleza y riqueza. Cierto, los focidios, por ejemplo,
Hackearon los tesoros para financiar sus ejércitos, aunque Filipo II de Macedonia, tras imponer su control sobre el santuario, les obligó a restituir lo robado. Una historia de poder, ambición y, por supuesto, de fe. Sin duda. ¿Y cómo evolucionó el santuario durante el periodo helenístico? Tras las conquistas de Alejandro Magno, el santuario vivió un resurgimiento, aunque ya no con la misma gloria de antaño. Los reyes de Pérgamo fueron grandes benefactores, financiando la construcción de un nuevo teatro y un estadio, además de donar valiosas ofrendas. Una época de reconstrucción entonces. ¿Y qué hay del periodo romano? Pues, ¿cómo afectó la llegada de Roma al oráculo? con la expansión romana, Delfos entra en un lento declive. Aunque el oráculo seguía siendo consultado, su influencia política ya no era la misma. ¿Y qué tipo de consultas recibía en esta época? Las preguntas se volvieron más personales, viajes, matrimonios, asuntos domésticos. El oráculo se convirtió en un consejero personal. Entiendo. Más que en una guía para las decisiones de Estado. Un cambio de enfoque interesante. Sí. ¿Y qué nos dicen las fuentes sobre el estado del santuario en esta época? Plutarco, que fue administrador de la Anfixionía, describe un ambiente de abandono. La hierba crecía entre los edificios, la madera se pudría, la suciedad se acumulaba. Una imagen bastante triste. ¿Y a qué se debió este declive? Pues a la disminución de las ofrendas, al desinterés de los emperadores romanos y a un cambio de mentalidad. El mundo antiguo estaba cambiando y el oráculo ya no ocupaba el lugar central que tuvo en el pasado. Una decadencia inevitable, quizás. Y finalmente, ¿cómo llegó a su fin el culto en Delfos? El golpe final llegó con el emperador Teodosio I, quien en el año 390 DC prohibió las prácticas paganas, incluyó el culto en Delfos. Un edicto que marcó el fin de una era. Totalmente. ¿Y después de eso qué pasó con Delfos? Las ruinas del santuario quedaron abandonadas, cubiertas por la vegetación y el olvido. Con el tiempo se construyó una pequeña ciudad sobre ellas, borrando casi por completo las huellas del glorioso pasado. Es increíble pensar que un lugar tan importante pudo quedar sepultado por la historia. Sí. Y hablando de historia, ¿cómo se redescubrió Delfos? Pues, ¿cómo emergió de nuevo a la luz? el redescubrimiento de Delfos es una historia fascinante. En 1676, dos viajeros, Jack Spon y George Wheeler, se toparon con unas inscripciones en un monasterio construido sobre las ruinas del antiguo gimnasio. La palabra Delphi grabada en la piedra. Increíble. Les dio la pista de que estaban ante algo extraordinario. Un hallazgo casual que cambió el curso de la historia. ¿Y qué pasó después? Tras este descubrimiento inicial, las excavaciones serias no comenzaron hasta el siglo XIX. Ya veo. En 1840, el arqueólogo alemán Karl Otfried Müller desenterró parte del muro poligonal del santuario, despertando el interés de la comunidad científica. Un momento crucial para la arqueología. ¿Y quién llevó a cabo las excavaciones principales? Las excavaciones a gran escala fueron realizadas entre 1892 y 1901 por la Escuela Francesa de Atenas, bajo la dirección de Teófilo Molle. Gracias a su trabajo empezaron a emerger los tesoros de Delfos, restos de estatuas columnas, cimientos de templos y un sinfín de objetos que nos han permitido reconstruir la historia de este lugar. Un trabajo titánico que nos ha legado un patrimonio invaluable. Y sin duda. ¿Y qué se hizo con todos estos hallazgos? Muchos de ellos se encuentran en el Museo de Delfos. Un lugar que te recomiendo visitar si quieres sumergirte en la atmósfera del antiguo santuario. Desde luego. Allí podrás admirar el famoso auriga de Delfos, la esfinge de Naxos y una copia del ónfalo, entre otras muchas maravillas. Sin duda un lugar que merece la pena visitar. Hemos hecho un recorrido fascinante por la historia de Delfos, desde sus orígenes míticos hasta su redescubrimiento en la era moderna. Un viaje increíble. Y creo que es hora de hacer una pausa en nuestro viaje para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Hemos viajado desde los pastores que descubrieron la grieta profética hasta los arqueólogos que desenterraron las ruinas del santuario. Un viaje increíble. Realmente Delfos es un lugar que nos habla de la historia de la humanidad. Es verdad. De su búsqueda incesante de respuestas y de su profunda necesidad de conectar con lo divino. Totalmente. Y ahora que hemos repasado la historia del santuario, me gustaría sentarme en algunos detalles que me han llamado la atención. Por ejemplo, el proceso de consulta al oráculo. Mencionaste que la Pitia entraba en trance. Gracias a los gases que emanaban de una grieta. Pero ¿cómo eran sus respuestas? Pues
¿Eran claras y directas? Buena pregunta. ¿O más bien enigmáticas? Esa es una pregunta clave. Sí. Y la respuesta es que los oráculos de Delfos eran famosos precisamente por su ambigüedad. Las palabras de la Pitia, influenciadas por el trance y la interpretación del sacerdote, solían ser abiertas a múltiples interpretaciones. Entiendo. Es como si el oráculo no te diera una respuesta definitiva, sino que te invitara a reflexionar, a buscar tu propio camino. Exactamente. Y esto, paradójicamente, contribuía a su poder, al no ser categóricas. Las profecías permitían a los consultantes adaptarlas a sus propias circunstancias, justificar sus decisiones y encontrar en ellas la guía que buscaban. Un juego de interpretación. Entonces, ¿y hay algún ejemplo que ilustre esta ambigüedad? Claro, el oráculo dado a Creso es un caso paradigmático. Sí. La profecía de que destruiría un gran imperio. Podía interpretarse de muchas maneras. Y Creso eligió la que le convenía, con consecuencias desastrosas. Cierto. ¿Y esta ambigüedad era intencionada? ¿O simplemente un producto del estado de trance de la Pitia? Es difícil saberlo con certeza, pero algunos autores antiguos, como Plutarco, sugerían que la ambigüedad era una forma de proteger al oráculo. Ya veo. Al no comprometerse con respuestas concretas, la Pitia evitaba ser desacreditada si las profecías no se cumplían. Una estrategia inteligente para mantener la autoridad del oráculo. Sin duda. Y hablando de estrategias, me ha intrigado la historia de la anficcionía. ¿Cómo logró esta liga religiosa controlar un lugar tan importante como Delfos? La anficcionía era una institución peculiar. No representaba ciudades sino pueblos. Y su objetivo era proteger los santuarios panhelénicos, entre ellos Delfos. Con el tiempo, su influencia política creció y logró controlar el santuario, beneficiándose de su prestigio y riqueza. Y esto no generó conflictos. Me imagino que otras ciudades-estado querrían tener el control de Delfos. Por supuesto. Claro. Las guerras sagradas que mencionamos antes fueron precisamente conflictos por el control del santuario. Entiendo. Ciudades como Atenas, Esparta o Tipaces se enfrentaron a la anficcionía y entre sí por la hegemonía de Delfos. Un escenario de intrigas políticas y luchas de poder. Sin duda. Con el oráculo como epicentro. Totalmente. ¿Y cómo se resolvieron estos conflictos? En algunos casos con la victoria de una ciudad sobre las demás, en otros con acuerdos y pactos. Pero lo cierto es que el control de Delfos era una base demasiado importante como para dejarla escapar. Claro, ¿quién controlaba el oráculo? Controlaban, en cierto modo, la opinión pública. Efectivamente. La legitimidad religiosa. Incluso la toma de decisiones políticas. Así es. Y no olvidemos el poder económico. Las ofrendas al oráculo generaban una gran riqueza, que la anficcionía administraba y utilizaba para financiar obras públicas, festivales e incluso ejércitos. Un poder en múltiples dimensiones. Realmente, el oráculo de Delfos no era solo un lugar de culto, sino un centro neurálgico del mundo griego. Y su influencia se extendía más allá de las fronteras de Grecia. Reyes y gobernantes de otros pueblos, como Creso de Lidia o los etruscos, también consultaban al oráculo, buscando guía y legitimación para sus acciones. Un verdadero centro de poder internacional. Totalmente de acuerdo. Y hablando de poder, me gustaría centrarme en la figura de la Piritias. ¿Qué sabemos de la vida de estas mujeres que ejercían una función tan importante? Sabemos que eran elegidas por su vida irreprochable, sin importar su origen social. Interesante. Una vez elegidas, se consagraban al santuario de por vida, viviendo en un espacio apartado y sometiéndose a una serie de rituales de purificación y preparación. Una vida de servicio al oráculo, entonces. ¿Y qué hay de su formación? Pues, ¿cómo se preparaban para interpretar los mensajes divinos? No tenemos mucha información sobre su formación específica, pero se cree que recibían instrucción de los sacerdotes del templo, aprendiendo sobre la historia del oráculo, las tradiciones religiosas, quizás técnicas de adivinación. Me imagino que debía ser un proceso largo y complejo. Sin duda. Y una vez en trance, ¿cómo se aseguraban de que sus palabras fueran transcritas fielmente? Ahí entraba en juego la figura del sacerdote que interpretaba las palabras de la Pitia, las transcribía en veros. Se cree que este proceso de interpretación era crucial, ya que la Pitia en su estado de trance podía proferir palabras ininteligibles o ambiguas. O sea que el sacerdote actuaba como una especie de traductor. Exacto. Dándole forma y sentido a los mensajes divinos.
Y se conservan ejemplos de estos textos. Sí, aunque la mayoría se han perdido a lo largo de la historia. Algunos autores antiguos como Heródoto o Plutarco recogieron en sus obras algunos oráculos famosos, lo que nos permite hacernos una idea de su estilo y contenido. Es una lástima que se haya perdido tanta información. Sí. Pero al menos podemos reconstruir parte de este poder gracias a las fuentes que se conservan. Cierto. Y hablando de reconstrucción, Sí. ¿qué pasó con el santuario después de su abandono? Pues tras el edicto de Teodosio, el santuario quedó en ruinas. Y como mencionamos antes, se construyó una pequeña ciudad sobre él. No fue hasta el siglo XIX, con el redescubrimiento de Delfos, que se iniciaron las excavaciones sistemáticas. Un trabajo que debió ser enorme. Lo fue. Primero hubo que trasladar la ciudad de Castri, que se había establecido sobre las ruinas, a un nuevo emplazamiento. Ya veo. Y luego durante décadas, arqueólogos de la Escuela Francesa de Atenas trabajaron incansablemente para desenterrar los restos del santuario. Un trabajo de hormiga pieza a pieza. Sí. Para recuperar un pasado glorioso. ¿Y qué se hizo con los edificios y objetos encontrados? Algunos edificios, como el Tesoro de los Atenienses, se reconstruyeron con las piezas originales. Increíble. Otros, con el Templo de Apolo, se dejaron en ruinas, conservando su atmósfera evocadora. Y los objetos más valiosos se trasladaron al Museo de Delfos, donde se exhiben al público. Un museo que sin duda es una visita obligada para cualquier amante de la historia y la arqueología. Totalmente de acuerdo. Volviendo a la figura de la Pitia, mencionaste que eran mujeres elegidas por su vida irreprochable. Pero ¿qué más sabemos de sus vidas? ¿Cómo era su día a día en el santuario? Es difícil saberlo con certeza, ya que las fuentes antiguas son escasas en detalles sobre la vida cotidiana de la Pitia. Pero podemos imaginar que su vida estaba marcada por la austeridad y el ritual. Claro. Vivían en un espacio apartado, dedicadas al servicio del oráculo. Y se sometían a una estricta disciplina espiritual. Una vida de recogimiento y preparación para su función sagrada. Sin duda. Y hablando de lo sagrado, ¿qué sabemos de su estado de trance? Es un misterio que solo la Pitia podía experimentar. Claro. Las fuentes hablan de un estado alterado de conciencia, de visiones, de palabras que fluían sin control. Interesante. Algunos autores antiguos lo atribuían a la posesión divina. Ya veo. Mientras que otros lo explicaban como un fenómeno natural provocado por los gases. Dos interpretaciones. Una mística y otra científica para un mismo fenómeno. Exacto. Es fascinante cómo la historia de Delfos nos obliga a confrontar la razón con la fe. Totalmente. La ciencia con la mitología, ¿no te parece? Sin duda. Y esa dualidad es precisamente una de las razones por las que Delfos sigue siendo un lugar tan relevante hoy en día. Es cierto. Nos recuerda que la búsqueda de respuestas, la necesidad de conectar con algo que nos trasciende, son inherentes al ser humano. Independientemente de la época o la cultura. Delfos no es solo un lugar del pasado, sino un espejo en el que podemos vernos reflejados. Totalmente de acuerdo. Y creo que es un buen momento para hacer otra pausa en nuestro viaje, para asimilar todo lo que hemos aprendido y prepararnos para la última etapa de nuestra inmersión en el mundo de oráculos. Estoy de acuerdo. Hemos recorrido un largo camino desgranando los entresijos del oráculo de Delfos. Sí, un viaje fascinante, la verdad. Su historia, su funcionamiento e incluso la geología del lugar. Increíble. Pero hay una pregunta que aún no hemos abordado del todo. Cierto. ¿Cuál es su legado? ¿Qué impacto tuvo en el mundo antiguo y cómo resuena su historia en el mundo actual? Es una pregunta fundamental. Después de todo lo que hemos aprendido, es importante entender cómo este santuario, en apariencia aislado en las montañas, pudo influir en la historia y la cultura de la antigua Grecia. Claro. E incluso más allá. El legado de Delfos es inmenso. Durante siglos, el oráculo fue un punto de referencia para el mundo griego. Reyes políticos y ciudadanos comunes acudían en busca de guía divina. Entiendo. Sus profecías, aunque ambiguas, influyeron en decisiones políticas, de fundación de colonias y incluso en la vida personal de la gente. Cantias, el oráculo de Delfos no era solo un lugar de culto, sino una institución con un poder real capaz de moldear el curso de la historia. Y no solo en el ámbito político. Delfos también era un centro cultural, artístico y religioso de primer orden. Los juegos píticos, las ofrendas de reyes y ciudades, las obras de arte que se acumulaban en el santuario, todo
contribuía a crear una atmósfera de esplendor y prestigio. Increíble. Atrayendo a personas de todo el mundo conocido. Un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Sí. Donde la belleza y la sabiduría se fusionaban en un crisol único. Sin duda. Y aunque el oráculo desapareció hace siglos, su legado perdura. ¿En qué sentido? La máxima «conócete a ti mismo», escrita en el templo de Apolo, sigue siendo un principio fundamental para la filosofía y la ética. Interesante. Una invitación a la introspección, al autoconocimiento, tan válida hoy como hace miles de años. Es cierto. En un mundo tan complejo y acelerado como el nuestro, esa llamada a mirar hacia nuestro interior, a buscar la verdad en nosotros mismos, cobra aún más relevancia. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos la importancia de Delfos para la arqueología y la historia. Las excavaciones del siglo XIX y XX nos han permitido recuperar un tesoro invaluable de información sobre el mundo antiguo, sus creencias, sus costumbres, su arte. Gracias a ese trabajo minucioso de los arqueólogos, hoy podemos asomarnos a una ventana al pasado y comprender mejor la civilización que dio origen a tantos elementos de nuestra cultura occidental. Un auténtico viaje al pasado reconstruido pieza a pieza. Exacto. Gracias al trabajo incansable de los que dedican su vida a desenterrar la historia. Sin duda. Y creo que es hora de concluir nuestra inversión en el mundo del oráculo de Delfos con una última reflexión. Venga. ¿Qué podemos aprender de la historia de Delfos? ¿Qué nos dice este lugar sobre la condición humana? Creo que Delfos nos enseña muchas cosas. Nos habla de la necesidad humana de buscar respuestas, de conectar con lo trascendente, de encontrar un sentido a nuestra existencia. Nos muestra cómo la fe, la razón y el poder se entrelazan en la historia. Y cómo las decisiones que tomamos, influenciadas por la creencia o la ambición, pueden tener consecuencias impredecibles. Claro. En definitiva, Delfos nos ofrece una valiosa lección de humildad ante las fuerzas que nos impulsan y las incógnitas que nos rodean. Una lección que resuena con fuerza en nuestro tiempo. Sin duda. Marcado por la incertidumbre y la búsqueda constante de significado. Delfos nos recuerda que el pasado no es algo estático, sino un diálogo constante con el presente. Exacto. Sus ruinas, sus mitos, sus profecías nos siguen interpelando, nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar nuestro propio oráculo interior. Y esa búsqueda, al igual que la de los antiguos griegos que acudían al oráculo en busca de respuestas, nunca termina. Delfos nos deja con la certeza de que la búsqueda de conocimiento, de sabiduría y de conexión con lo que nos trasciende es una constante en la experiencia humana. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el oráculo de Delfos. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante al corazón de la antigua Grecia. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando la historia, la mitología y el misterio que envuelve a este lugar único. Hasta la próxima y que la sabiduría de Delfos os acompañe. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la saga de la fundación de Isaac Asimov. ¿Ah, sí? Una obra maestra de la ciencia ficción que ha fascinado a lectores durante décadas. Absolutamente. Y que ha influenciado a figuras como Elon Musk e incluso ha impactado campos como la economía. Lo que me parece realmente fascinante es que Asimov concibió esta serie en la década de 1940. ¡Wow! Imagínate, Plena Segunda Guerra Mundial. Imaginando un futuro donde un vasto imperio galáctico se encuentra en decadencia y en medio de este declive surge la figura de Hari Seldon, un visionario que busca asegurar la continuidad de la civilización. Es increíble, ¿verdad? Y pensar que todo este universo surge a partir de la entrada de Wikipedia sobre la serie de la Fundación. Es una fuente increíble. De verdad es un tesoro de información. Absolutamente. Acompáñanos mientras exploramos las complejas ideas de la psicohistoria. Por supuesto. El ingenioso plan Seldon. Sí. Y los personajes memorables que dan vida a esta épica saga. Empecemos por el contexto. La serie se desarrolla miles de años en el futuro cuando la humanidad se ha expandido por toda la galaxia. Y un imperio galáctico unificado gobierna desde el planeta Trantor,
Es un imperio gigantesco, con una burocracia compleja y una historia rica. Claro. Pero como todo imperio lleva en sí las semillas de su propia decadencia. Y ahí es donde entra Hari Seldon. Exactamente. Este genio matemático que desarrolla la psicohistoria. Sí. Una ciencia capaz de predecir el futuro de grandes poblaciones utilizando modelos matemáticos. Es un concepto revolucionario, ¿no crees? Totalmente. La posibilidad de anticipar el curso de la historia a través de las matemáticas. Increíble. Pero la psicohistoria, como la concibe Asimov, no es una bola de cristal que predice eventos específicos. Entiendo. Se trata más bien de identificar tendencias generales, probabilidades en el comportamiento de grandes masas de personas. Claro, y lo que Seldon descubre a través de la psicohistoria es bastante preocupante. La inevitable caída del imperio y un periodo de barbarie que podría durar 30.000 años. Imagínate. Para intentar mitigar este caos, Seldon elabora un audaz plan que busca reducir ese periodo a solo 1.000 años. El famoso Plan Seldon. Exacto. Una de las ideas más ingeniosas de la ciencia ficción. Sin duda. Y este plan, como recordarás, involucra la creación de 2 fundaciones. Sí. Cada una con un rol específico. Exacto. La primera fundación se establece en el remoto planeta Terminus, con la aparente misión de crear una enciclopedia galáctica que recopile todo el conocimiento humano. Sí. Pero como sabemos, ese no es el verdadero objetivo, ¿verdad? En efecto, el verdadero objetivo de la primera fundación es mucho más complejo y ambicioso. ¿Y cuál es? Se trata de servir como un catalizador para la formación de un nuevo imperio, acortando el periodo de caos y asegurando la supervivencia de la civilización. Y para lograrlo, la primera fundación debe enfrentarse a una serie de crisis, las llamadas crisis Seldon, que la impulsarán a evolucionar, a innovar, a expandir su influencia. Es un proceso fascinante de observar. Totalmente. Cómo esta pequeña colonia de científicos en un planeta remoto se convierte en un motor de cambio para toda la galaxia. Es increíble. Pero el plan Seldon no se limita a la primera fundación. Existe una segunda fundación envuelta en misterio durante gran parte de la saga que opera en las sombras, guiando el desarrollo de la civilización hacia el nuevo imperio galáctico. Y por supuesto no podemos olvidar a los personajes tan memorables, tan humanos, a pesar de vivir en un futuro tan lejano. Sin duda. Personajes que luchan con las implicaciones del plan Seldon, con su propio destino. Exacto. Tenemos a Salvor Hardin, el astuto político que asegura la supervivencia de la fundación en sus primeros años, utilizando su inteligencia y diplomacia para superar los desafíos. Un personaje clave. Y luego tenemos a Hover Malo, el pragmático comerciante que expande el poderío de la fundación a través del comercio y la economía. Demostrando que el poder no solo reside en la fuerza brutal, sino también en el control de los recursos. Interesante. Pero también hay fuerzas que se oponen al plan Seldon. Claro. Que representan la imprevisibilidad, el caos, que la psicohistoria no siempre puede prever. El ejemplo más claro es el mulo. Por supuesto. Un mutante con poderes telepáticos que conquista la fundación con una rapidez asombrosa. El mulo es una figura clave en la saga. Sin duda. Su existencia misma desafía los principios de la psicohistoria. ¿En qué sentido? Ya que sus acciones impulsadas por sus emociones y ambiciones personales no pueden ser predichas por los modelos matemáticos de Seldon. Es fascinante cómo Asimov utiliza a el mulo para plantear preguntas sobre los límites de la psicohistoria. Totalmente. Sobre el papel del libre albedrío frente al determinismo. Una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto nuestras acciones están determinadas por fuerzas históricas y sociales? Sí. ¿Y hasta qué punto somos libres para elegir nuestro propio camino? Es una pregunta fundamental que recorre toda la saga y que conecta directamente con nuestra propia realidad. Totalmente de acuerdo. ¿Somos realmente dueños de nuestro destino o estamos sujetos a fuerzas que escapan a nuestro control? Y para complicar aún más las cosas en novelas posteriores, la búsqueda del planeta Tierra se convierte en una trama central. Un viaje que lleva a descubrir civilizaciones perdidas. Increíble. Y al antiguo robot Art Daniel Olivaw, quien ha guiado la historia humana en secreto durante milenios. La búsqueda de la Tierra es fascinante. Totalmente. Porque representa la búsqueda de los orígenes de la identidad de la humanidad. Y la figura de Art Daniel Olivaw añade una capa de complejidad al universo de Asimov. Ya ve. Conectando la saga de la Fundación con sus otras obras sobre robots. Interesante. Y planteando preguntas sobre la ética de la manipulación a gran escala. A lo largo de la saga, Asimov explora ideas profundas sobre la evolución social, la manipulación, el libre albedrío y el destino. Es una obra muy rica. La tensión entre el determinismo del plan Seldon
y las acciones de individuos excepcionales crea un conflicto fascinante que nos mantiene en vilo hasta el final. Sin duda. Para entender mejor cómo se desarrolla esta compleja trama, te propongo que analicemos cronológicamente cada una de las novelas que componen la saga. Me parece una excelente idea. Empecemos por Preludio a la Fundación, la primera novela en orden cronológico, aunque se publicó mucho después de la trilogía original. De acuerdo. En Preludio a la Fundación, conocemos a un joven Hari Seldon en el planeta Trantor. La historia comienza justo después de que Seldon presente una conferencia matemática. La idea de que podría ser posible predecir el futuro de la humanidad a través de ecuaciones, un momento crucial, ya que varias fuerzas políticas se interesan en la idea de Seldon. Claro. Viéndola como una herramienta de poder. Por supuesto. Seldon se ve obligado a huir, iniciando una serie de aventuras a través de Trantor. Y en esas aventuras, Seldon se encuentra con diferentes culturas y sectores de la sociedad trantoriana, aunque inicialmente niega que la psicohistoria sea una ciencia realista. Sus experiencias lo llevan a buscar un punto de partida para desarrollarla. Y ese punto de partida es Trantor mismo. Exactamente. Seldon se da cuenta de que la complejidad de Trantor como microcosmos del imperio le puede dar las claves para desarrollar la psicohistoria a una escala mayor. ¡Qué ingenioso! Es como si el propio Sebov nos estuviera mostrando cómo las ideas surgen de la observación de la realidad, de la interacción con diferentes perspectivas. Interesante. Y en la siguiente novela, Hacia la Fundación, vemos a Seldon ya con la psicohistoria desarrollada aplicándola a nivel galáctico. Pero también vemos el costo personal que esto tiene para Seldon. Así. Pierde a seres queridos, su salud se deteriora. Vaya. Pero su determinación de asegurar el futuro de la humanidad se mantiene firme. Es un personaje complejo, ¿no? Sin duda. Un genio que sacrifica su propia felicidad por el bien de la humanidad. Y al final de Hacia la Fundación, Seldon instruye a su nieta Wanda para que establezca la segunda fundación. Un secreto que se revelará mucho más adelante en la saga. Hacia la Fundación es un puente crucial entre la juventud de Seldon. Y el inicio del plan que dará forma a la historia de la galaxia. Totalmente de acuerdo. Y ahora llegamos a la novela que lo inició todo. Fundación, publicada originalmente como una serie de cuentos. En Fundación Hari Seldon ya es un anciano acusado de traición por predecir la caída del Imperio Galáctico. Ante un tribunal, Seldon explica que su ciencia prevé la caída del imperio como algo inevitable, pero también propone una alternativa, crear una fundación que preserve el conocimiento y reduzca el periodo de barbarie que seguirá a la caída del imperio. Ya veo. Es una propuesta audaz que desafía la autoridad del imperio y las creencias de la época. Y aunque parezca increíble, Seldon consigue el permiso para establecer la fundación en el remoto planeta Terminus. Sí. Aparentemente con el objetivo de crear una enciclopedia galáctica. Sin embargo, tras la muerte de Seldon, se revela que la enciclopedia no era el verdadero objetivo. A través de una holograbación, Seldon les explica a los habitantes de Terminus que su verdadero propósito es otro. ¿Y cuál es? El verdadero objetivo de la fundación es servir como un catalizador para la formación de un nuevo imperio, acortando el periodo de caos de 30.000 años a solo 1.000. Es una revelación impactante. Sin duda. Los habitantes de Terminus se dan cuenta de que son piezas de un plan mucho más grande. Un plan que los llevará a enfrentar una serie de crisis para asegurar el futuro de la humanidad. Y así comienza la saga de la fundación, con la primera fundación en Terminus enfrentando su primera crisis, rodeada de planetas volátiles. En medio de esta crisis emerge la figura de Salvor Hardin, un político astuto que utilizará la inteligencia y la tecnología para superar los desafíos y asegurar la supervivencia de la fundación. Hardin entiende que la fuerza de la fundación no reside en las armas, sino en el conocimiento y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Interesante. Su liderazgo marca el inicio de una nueva era para la fundación. Y a medida que la fundación se fortalece su influencia, se expande a través del comercio y la diplomacia, Claro. sentando las bases para un futuro imperio. Es un proceso fascinante de observar cómo a partir de un pequeño grupo de científicos en un planeta remoto, se va gestando una nueva civilización que transformará la galaxia. Es increíble. Pero el camino de la fundación no estará exento de peligros. Claro. En la siguiente novela, Fundación Imperio, nos encontramos con un nuevo desafío. El Imperio Galáctico. Aunque debilitado aún, representa una amenaza. Ya veo. Un ambicioso general imperial decide atacar la fundación, viendo en ella un peligro para el orden establecido.
La Fundación, a pesar de su inferioridad militar, logra resistir gracias a su superioridad tecnológica. De verdad. Pero el mayor peligro para la Fundación no provendrá del Imperio. No. Sino de un personaje misterioso e impredecible. El Mulo. ¿El Mulo? Un mutante con poderes telepáticos surge de la nada y conquista la Fundación con una rapidez asombrosa. Caray. Su aparición no estaba prevista en el Plan Seldon, lo que pone en jaque el futuro de la galaxia. Y ante esta amenaza, la Fundación se ve obligada a buscar la ayuda de la enigmática Segunda Fundación, Sí. cuya ubicación y propósito son un misterio. La búsqueda de la Segunda Fundación se convierte en una carrera contra el tiempo, mientras el Mulo continúa expandiendo su dominio amenazando con destruir todo lo que Seldon había planeado. Y con esta intriga dejamos la historia por ahora. De acuerdo. En la siguiente parte de nuestra inmersión, seguiremos explorando el desarrollo del Plan Seldon, Por supuesto. las crisis que enfrenta la Fundación ¿Sí? y la aparición de personajes clave que determinarán el futuro de la galaxia. Estupendo. Retomamos nuestra inmersión en la saga de la Fundación, justo en el momento en que la primera Fundación se encuentra en una situación crítica amenazada por la inesperada aparición del Mulo. ¿Recuerdas por qué su existencia es tan problemática para el Plan Seldon? Claro que sí. El Mulo, con sus poderes mentales, introduce un elemento de caos e imprevisibilidad que la psicohistoria, por muy avanzada que sea, no puede prever con exactitud. Es como si Asimov nos estuviera diciendo que siempre habrá factores que escapan a nuestro control, por mucho que intentemos planificar el futuro. Precisamente. Y ese es uno de los puntos que más me fascina de la saga de la Fundación. Asimov no presenta la psicohistoria como una solución mágica a los problemas de la humanidad, sino como una herramienta poderosa pero con limitaciones. De hecho, en las propias novelas encontramos personajes que critican la psicohistoria, que dudan de su eficacia o de sus implicaciones éticas. Es cierto. Por ejemplo, Golan Trevize, el protagonista de Los Límites de la Fundación, cuestiona profundamente el Plan Seldon y la idea de manipular a la humanidad para alcanzar un futuro predeterminado. Incluso el propio Hari Seldon en Hacia la Fundación expresa sus dudas y temores sobre las consecuencias de su plan. Exacto, Asimov no nos presenta una visión simplista del futuro, sino que explora las complejidades, las contradicciones, las dudas que inevitablemente surgen cuando hablamos de manipular el destino de la humanidad. Y volviendo al Mulo, su aparición obliga a la Fundación a buscar la ayuda de la enigmática Segunda Fundación, cuya ubicación y propósito eran un misterio hasta ese momento. Es una búsqueda desesperada, una carrera contra el reloj para salvar la galaxia de la tiranía del Mulo. Y en la novela Segunda Fundación, la búsqueda llega a su clímax revelando la verdadera naturaleza de esta organización secreta y su papel en el Plan Seldon. Resulta que la Segunda Fundación no está compuesta por científicos o tecnólogos, sino por individuos con habilidades mentales excepcionales, capaces de influir en las emociones y los pensamientos de las personas. Es fascinante cómo Asimov introduce este elemento casi místico en una historia que hasta ese momento se había centrado en la ciencia y la lógica. La Segunda Fundación representa un contrapeso a la primera, un control invisible que asegura que el Plan Seldon siga su curso incluso ante la aparición de factores impredecibles como el Mulo. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre las diferentes formas en que se puede influir en el curso de la historia. No solo a través de la fuerza bruta o la tecnología, sino también a través de la manipulación de las mentes y las emociones. Y aunque la Segunda Fundación logra neutralizar al Mulo, la historia no termina ahí. Asimov expande la saga con 2 novelas más, Los Límites de la Fundación y Fundación. En Los Límites de la Fundación, la historia da un salto en el tiempo 500 años después de la crisis del Mulo. La Fundación se ha convertido en una potencia dominante, pero aún existen dudas sobre el Plan Seldon y la existencia de la Segunda Fundación. En esta novela, Asimov introduce un nuevo personaje Golante, Trevize, un político de la Fundación que se embarca en una búsqueda para encontrar la Segunda Fundación y comprender su verdadero propósito. Es un viaje que lo lleva a cuestionar las bases mismas del Plan Seldon y a considerar alternativas al futuro predeterminado que éste propone. Y en Fundación y Tierra, la búsqueda de Trevize lo lleva al planeta original de la humanidad, la Tierra. Un viaje a los orígenes, a la raíz de nuestra civilización, que también le permite descubrir una entidad aún más poderosa, Gaia. Gaia es un planeta donde toda la vida orgánica e inorgánica está conectada en una sola conciencia. Un concepto fascinante que nos hace reflexionar sobre la evolución de la conciencia y las diferentes formas en que la vida puede organizarse. La existencia de Gaia representa una alternativa al Plan Seldon, un camino diferente para el futuro de la humanidad. Al final de la saga, Trevize debe tomar una decisión crucial, seguir el camino de la Fundación, el camino de la Segunda Fundación o el camino de Gaia. Su decisión determinará el futuro de la galaxia.
Es una decisión que tiene implicaciones éticas profundas, ya que cada camino representa una visión diferente del futuro de la humanidad. Exacto. Y es aquí donde Asimov nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuál es el mejor camino para la humanidad? ¿Un futuro planificado y controlado? ¿Un futuro guiado por la manipulación mental? ¿Un futuro donde la conciencia colectiva se expande a toda la galaxia? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión del futuro, sobre los valores que queremos priorizar como sociedad. Y precisamente eso es lo que hace que la saga de la Fundación sea una obra tan relevante en la actualidad. A pesar de haber sido escrita hace décadas, sus ideas sobre el poder, la tecnología, la evolución social y el destino de la humanidad siguen resonando con fuerza en el siglo XXI. Y no podemos olvidar el impacto que ha tenido en la cultura popular. La psicohistoria del Plan Seldon, la figura de Hari Seldon, son elementos que han inspirado a innumerables escritores, cineastas, artistas e incluso a científicos y pensadores. La reciente serie de televisión Fundación, aunque se toma libertades creativas con respecto a la obra original, es un ejemplo del interés que la saga de la Fundación sigue despertando en el público actual. Y es que las preguntas que Asimov planteaba hace décadas siguen siendo relevantes en un mundo cada vez más complejo e incierto. ¿Qué te parece si ahora nos adentramos un poco más en el concepto de psicohistoria? Asimov la describe como una combinación de historia, sociología y estadística, capaz de prever las tendencias generales de la humanidad. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Es realmente posible predecir el futuro a través de las matemáticas? Es una pregunta fascinante y para responderla creo que es útil compararla con algunas de las herramientas que utilizamos en la actualidad para analizar datos y predecir el comportamiento humano. Por ejemplo, los algoritmos que utilizan las redes sociales para mostrarnos publicidad personalizada o los modelos estadísticos que se utilizan para predecir las preferencias electorales. Es cierto. En la actualidad estamos rodeados de tecnologías que intentan predecir nuestro comportamiento, que utilizan el análisis de datos para influir en nuestras decisiones. Podríamos decir que estas tecnologías son una especie de psicohistoria en acción. En cierto modo, sí, aunque por supuesto la psicohistoria de Asimov es mucho más sofisticada y ambiciosa que cualquier algoritmo actual. Asimov imaginaba una ciencia capaz de predecir el comportamiento de billones de personas a lo largo de miles de años. Claro. Pero la comparación nos sirve para entender algunos de los principios básicos de la psicohistoria. La idea de que el comportamiento humano en masa es predecible dentro de ciertos parámetros, y que las matemáticas pueden ayudarnos a identificar esas tendencias y patrones. Exacto. Y también nos ayuda a comprender algunas de las limitaciones de la psicohistoria. Por ejemplo, la idea de que el libre albedrío y las acciones individuales pueden alterar el curso de la historia de maneras impredecibles. Es como si Asimov nos estuviera diciendo que por mucho que avancemos en el conocimiento y la tecnología, siempre habrá un elemento de incertidumbre, de misterio en la historia humana. Y eso, creo yo, es lo que hace que la saga de la Fundación sea una obra tan fascinante. Nos invita a explorar las posibilidades, a imaginar futuros alternativos, a reflexionar sobre el papel del individuo y la sociedad en la construcción de nuestro propio destino. Y hablando de individuos excepcionales, no podemos olvidar a Salvor Hardin, el político que guió a la Fundación en sus primeros años y que sentó las bases para su expansión y consolidación como potencia galáctica. ¿Qué podemos aprender de su liderazgo? ¿Qué lo convirtió en un líder tan eficaz en un contexto tan complejo? Salvor Hardin, un personaje fascinante sin duda. A menudo se le compara con líderes históricos como Augusto o Pericles, quienes navegaron momentos de transición y construyeron bases sólidas para sus imperios. Me gusta esa comparación, Hardin. Al igual que sus líderes, comprendió que el poder no siempre se basa en la fuerza bruta, sino en la astucia, la estrategia y la capacidad de adaptación. En lugar de enfrentarse directamente a sus enemigos, Hardin utilizó la diplomacia, la economía y el conocimiento científico para consolidar la posición de la Fundación. Exacto. Un ejemplo clave es cómo Hardin resolvió la primera crisis, Seldon. En lugar de recurrir a la guerra, utilizó la religión y la tecnología de la Fundación para manipular las creencias de los reinos vecinos, convirtiéndolos en aliados. Demostró una gran capacidad para leer las situaciones, identificar los puntos débiles de sus adversarios y utilizar las herramientas a su disposición de manera creativa e inteligente. Y no olvidemos que Hardin lideró la Fundación en un momento de gran incertidumbre tras la muerte de Seldon y con el peso del Plan Seldon sobre sus hombros. Tuvo que tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero siempre pensando en el futuro de la Fundación y la misión que le había sido encomendada. Sin duda. Su pragmatismo, su visión a largo plazo y su capacidad para unir la Fundación en torno a un objetivo común son cualidades que lo convierten en un líder excepcional, tanto en el universo de Asimov como en cualquier contexto histórico. Es interesante cómo Asimov, a través de personajes como Hardin, nos invita a reflexionar sobre las cualidades que definen a un buen líder, sobre la importancia de la estrategia, la visión y la flexibilidad en momentos de crisis.
Cualidades que sin duda son relevantes no solo en la ciencia ficción, sino también en nuestro mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la relevancia de la saga de la Fundación, en la actualidad no podemos dejar de mencionar su impacto en la cultura popular. La psicohistoria, el Plan Sheldon, los robots de Asimov han permeado la ciencia ficción y han inspirado a generaciones de escritores, cineastas y artistas. Es cierto. Hemos visto numerosos intentos de adaptar la saga de la Fundación al cine y la televisión con resultados diversos. Y también encontramos referencias a la Fundación en videojuegos, cómics e incluso en la música. Es una obra que ha trascendido el género de la ciencia ficción para convertirse en un referente cultural. Y creo que una de las razones de su perdurable influencia es que Asimov abordó temas universales como el poder, la tecnología, la evolución social y el destino de la humanidad. Temas que siguen siendo relevantes en el siglo XXI en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Totalmente. Asimov nos invitaba a pensar en el futuro, a imaginar diferentes posibilidades, a considerar las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo. Y aunque sus respuestas no siempre son fáciles o reconfortantes, nos obligan a reflexionar, a cuestionar nuestras propias ideas y a buscar soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos como sociedad. Es como si Asimov, a través de su obra, nos hubiera dejado un legado de preguntas, un mapa para navegar por un futuro incierto donde la ciencia, la tecnología y el conocimiento son herramientas fundamentales para construir el destino de la humanidad. Y con esa reflexión creo que llegamos al final de nuestra inmersión en la saga de la Fundación. Ha sido un viaje fascinante a través de las ideas de Asimov, un recorrido por un universo complejo y lleno de posibilidades. Espero que este viaje te haya inspirado tanto como a nosotros, que te haya invitado a reflexionar sobre el futuro, sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la construcción de un mundo mejor y sobre la importancia de la imaginación y la creatividad para enfrentar los desafíos que nos esperan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos vemos en nuestro próximo viaje a través del conocimiento. Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en el mundo de TikTok. Una plataforma que, a simple vista, parece solo bailes y videos cortos. Sí. Pero guarda una historia. Fascinante y compleja. Tú mismo pediste esta inmersión para entender mejor de qué se trata, ¿verdad? Así es. Vamos a explorar TikTok desde sus inicios, su increíble alcance global y, por supuesto, las controversias que la han rodeado. Basándonos en la información de la Wikipedia en español. Prepárate para datos sorprendentes. ¿Sabías que TikTok en China se conoce como Douyin? O que ya ha superado las 2.000 millones de descargas. Impresionante. Empecemos a desentrañar este fenómeno. Comencemos por Douyin, que significa sonido vibrante. Su lanzamiento en China fue en septiembre de 2016. Y en tan solo un año alcanzó los 100 millones de usuarios. Y 1.000 millones de videos vistos al día. Una locura. Y el fundador Zhang Yiming tenía clarísimo que debían expandirse globalmente. Sí, desde el principio la visión global era fundamental. Pero ¿cómo lograron conquistar el mundo? Un movimiento estratégico fue la adquisición de Musical en 2018. Musical. Ya sabes, esa app donde la gente hacía sincronización de labios y videos cómicos. Claro. Al fusionarse con TikTok, crearon una comunidad global aún más grande. Claro, Musical Globally. Ya era popular entre los jóvenes. Exactamente. Así que la unión fue explosiva. Una explosión de creatividad. Y hablando de lo que hace a TikTok único, no podemos olvidar sus características. Videos cortos, música integrada, duetos reacciones. Es adictivo. Totalmente. Y la clave está en su algoritmo. El algoritmo. Especialmente en la página para ti. La página para ti. Es como si TikTok leyera tu mente, ¿no? Sí. Te muestra contenido personalizado, videos que cree que te gustarán basándose en tu actividad. A veces asusta lo bien que me conoce las páginas. Pero ¿qué hay de las tendencias virales que nacen en TikTok? Las tendencias. Son un fenómeno. Un fenómeno global. El meme Hero Miss, por ejemplo. Sí. Que surgió de un fragmento de la canción Mia Khalifa de Elo Friday. ¡Claro! Ese es un clásico. Millones de videos replicando ese meme. Exacto. Ill Town Road de Lil Nas X. Lil Nas X. Que se convirtió en un éxito mundial gracias a TikTok. ¿En serio? De hecho, muchos artistas deben su fama a la plataforma. Increíble. Fitz and the Tantrums, por ejemplo, ganó una enorme base de fans en Corea del Sur. Corea del Sur. Gracias a su canción Hand Clap, que se volvió viral allí. Hand Clap. Sí. Y en Corea del Sur, en Incheon de Zico,
También fue un bombazo gracias al hashtag #AnySongChallenge en TikTok. El poder de los challenges. Es impresionante cómo la plataforma impulsa la música, ¿verdad? Sin duda. Y no solo la música, TikTok se ha convertido en una potencia para el marketing de influencers. Los influencers. Las marcas lo han visto como una mina de oro para llegar a su público objetivo. Esos reyes del meme que monetizan su popularidad en la plataforma. Los reyes del meme. Un nuevo tipo de celebridad. Y no solo las grandes marcas se benefician. No. Los pequeños negocios también han encontrado en TikTok una herramienta para crecer. Cierto. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? No. TikTok también tiene su lado oscuro. Exacto. Las controversias no han tardado en aparecer. Se habla de censura. ¿Censura? De la supresión de contenido que consideran políticamente sensible o perjudicial. Un tema delicado. Por ejemplo, se han denunciado casos de censura relacionados con las protestas de Hong Kong en 2019 y 2021. Sí. Y con la situación de los uigures en Xinjiang. Temas delicados que, según algunos TikTok, ha intentado silenciar. Es un tema que genera mucha controversia. Es preocupante. Ya. Y luego está el tema de la privacidad. La privacidad. Otro punto que genera mucha inquietud. Sin duda. TikTok ha estado bajo la lupa por la cantidad de información personal que recopila de sus usuarios. Direcciones IP, patrones de escritura, ubicación. Algunos como Steve Huffman, el CEO de Reddit. Steve Huffman. Incluso la han llamado spyware. Spyware. Una palabra fuerte. Y no olvidemos que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos multó a TikTok con $5,7 millones. Una multa considerable. Por recopilar ilegalmente datos de niños menores de 13 años. Un tema muy serio. Estas preocupaciones de privacidad y seguridad han llevado a varios países a intentar prohibir TikTok. Ajá. India, por ejemplo, la bloqueó permanentemente. Un bloqueo total. Mientras que en Estados Unidos ha habido intentos de bloqueo temporal y batallas legales que siguen en curso. ¿Estados Unidos aún no se decide? Pakistán, Indonesia y Bangladesh. Muchos países preocupados. La lista de países que han tomado medidas contra TikTok es larga. Sí, la lista sigue creciendo. Las razones que se citan son variadas. Amenazas a la seguridad nacional, preocupaciones sobre la privacidad, difusión de contenido inapropiado. Son temas complejos. Parece que el éxito de TikTok no ha estado exento de polémica. Para nada. Definitivamente una plataforma compleja con un impacto global innegable. Innegable. Pero ¿qué más hay detrás de esta app que tanto nos atrapa? Esa es la pregunta del millón. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? Así. ¿Cómo impacta TikTok en nuestra cultura global? Es una pregunta importante. En esta segunda parte, profundicemos en las controversias que mencionamos, porque nos pueden dar algunas pistas. Me parece bien. Hablamos de censura y privacidad. Ajá. Pero hay más tela que cortar, ¿verdad? Mucho más. Por ejemplo, la preocupación por el tipo de contenido que se comparte en la plataforma. Exacto. Se ha criticado TikTok por albergar contenido obsceno e inmoral vulgar. ¿De verdad? Incluso por promover la pornografía. Ya veo. De hecho, países como Indonesia, Bangladesh, India y Pakistán han emitido bloqueos temporales. Ajá. Y advertencias a TikTok por este tipo de contenido. Entiendo. Recordemos también que en 2018, Douyin, la versión china de TikTok, fue criticada por mostrar videos de embarazos adolescentes. Vaya. Algo inaceptable para las autoridades. Claro. Y en Egipto, en 2020, 5 mujeres fueron condenadas a 2 años de prisión. 2 años de prisión. Por publicar videos en TikTok considerados una violación a la moral pública. Increíble. Es un recordatorio de que lo que es aceptable en una cultura puede ser completamente diferente en otra. Totalmente. Y esto nos lleva a otro tema. Ajá. La proliferación de discursos de odio y extremismo en TikTok. Es un problema real. Se han encontrado videos con contenido antisemita, racista, xenófobo. No me digas. Incluso algunos que niegan la existencia del Holocausto. Es alarmante, sobre todo considerando que gran parte de la audiencia de TikTok son jóvenes. Sí. Que puedan ser más susceptibles a este tipo de mensajes. ¿Y qué me dices de la desinformación? Otro gran problema. En 2020 se reportó que TikTok albergaba información errónea sobre la pandemia de COVID-19. La pandemia. Incluyendo teorías conspirativas sobre origen del virus. Ya veo. Aunque TikTok ha implementado medidas para combatir la desinformación. Sí, algunas medidas. El problema persiste. Y no podemos olvidar la propaganda terrorista. La propaganda terrorista. En 2019, TikTok eliminó varias cuentas que publicaban propaganda de ISIS, lo que demuestra que la plataforma puede ser utilizada para fines nefastos. Volviendo a la censura, se ha reportado que TikTok ha censurado contenido crítico con el gobierno chino.
Sí, hay varios ejemplos. Por ejemplo, vídeos relacionados con las protestas de Hong Kong. Hong Kong siempre un tema sensible. Y la situación de los uigures en Xinjiang han sido eliminados o suprimidos. Es un tema que se debate mucho. Incluso se dice que TikTok ha censurado contenido LGBT en países donde la homosexualidad es un tema sensible. Censura LGBT también es una preocupación. Estas acusaciones han generado un debate sobre la libertad de expresión en la plataforma. Un debate importante. Para intentar calmar las aguas, TikTok ha contratado expertos legales para revisar sus políticas de moderación de contenido. Intentando ser más transparentes. Pero las críticas no cesan. Documentos internos filtrados en 2020 revelaron que los moderadores de TikTok tenían instrucciones de suprimir publicaciones de usuarios considerados demasiado feos, pobres o discapacitados. Una revelación impactante. La justificación era que este tipo de contenido podía desalentar a nuevos usuarios. Una justificación difícil de aceptar. Una medida que generó indignación y acusaciones de discriminación hacia TikTok. Y también se ha acusado a la plataforma de promover contenido pro-Pekín para aumentar suscriptores y evitar ser bloqueada. La sombra de China siempre presente. En julio de 2020, TikTok se retiró de Hong Kong en respuesta a la implementación de la Ley de Seguridad Nacional. Una decisión estratégica. Y en noviembre de ese mismo año, un ex ejecutivo de TikTok declaró ante un comité parlamentario del Reino Unido. Un ex ejecutivo. Que la plataforma censuraba contenido crítico con China. Interesante. Y recordemos que en enero de 2021, TikTok prohibió contenido de Donald Trump por considerarlo incitador a la violencia. La era Trump y TikTok una relación complicada. Irónico, considerando que meses antes el propio Trump había intentado prohibir TikTok en Estados Unidos. Un giro inesperado. Parece que TikTok se encuentra en medio de una batalla geopolítica entre Estados Unidos y China. Sin duda una batalla por el control de la información. Y en medio de esta batalla, somos los usuarios quienes enfrentamos las consecuencias de la censura, la desinformación y las preocupaciones sobre la privacidad. ¿No te parece? Totalmente. Y es importante que seamos conscientes de estos problemas a la hora de usar TikTok. Totalmente de acuerdo. Pero más allá de la geopolítica, TikTok también ha sido escenario de diversas batallas legales. Así, cuéntame más. Una de las más sonadas involucra a Tencent. Tencent. La empresa detrás de WeChat, el gigante de mensajería en China. Un rival formidable. Tencent acusó a Douyin, la versión china de TikTok, de nuevo, de bloquear videos de su plataforma. Bloqueando a la competencia. Lo que desató una serie de demandas cruzadas entre ambas compañías, acusándose mutuamente de competencia desleal y difamación. Una batalla legal en toda regla. Millones de yuanes en juego y una lucha por el dominio del mercado digital chino. Casi una película. Una historia digna de Hollywood. Y en Estados Unidos, TikTok enfrentó una demanda colectiva en 2019 por la transferencia de datos de usuarios estadounidenses a servidores en China. El tema de los datos, otra vez. La demanda alega que TikTok enviaba información personal, incluyendo datos biométricos. Datos biométricos. ¿Qué significa eso? Con datos biométricos se refieren a información personal que se basa en características biológicas únicas, como huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris, etc. Información muy sensible, como puedes imaginar. Entiendo, suena preocupante. ¿Y qué pasó con esa demanda? TikTok negó las acusaciones, pero finalmente acordó pagar $92 millones en 2021 para resolver la demanda. $92 millones. Un acuerdo millonario que deja en evidencia las preocupaciones sobre el manejo de datos de usuarios en la plataforma. Un tema que sin duda da mucho que pensar. Y hablando de controversias, no podemos olvidar el ciberacoso. El ciberacoso es un problema en todas las redes sociales. Al igual que otras redes sociales, TikTok ha sido un espacio donde se han reportado casos de acoso, incluyendo racismo y discriminación hacia personas con discapacidad. Un tema que hay que abordar con seriedad. En 2019 se reveló que TikTok había suprimido videos de usuarios con discapacidad y de la comunidad LGBTQ+. ¿En serio? Con la intención de limitar el ciberacoso. Ya veo. Una medida que, si bien buscaba proteger a ciertos grupos, terminó siendo discriminatoria y generó aún más controversia. Una buena intención con un resultado negativo. Y esto nos lleva a un punto crucial que hemos mencionado a lo largo de este Deep Dive. Dime. El impacto de TikTok en los jóvenes. Un tema fundamental. Claro. La aplicación ha sido criticada por su potencial adictivo. La adicción a las redes sociales. Lo que podría afectar la capacidad de atención de los usuarios, especialmente de los más jóvenes. Es una preocupación válida. Para abordar esta preocupación, TikTok implementó una función en 2018 que anima a los usuarios a tomar un descanso cada 90 minutos. Una buena iniciativa. Y más recientemente, en 2023, TikTok anunció que los usuarios menores de 18 años solo podrán usar la aplicación durante 60 minutos al día. Una medida más drástica. Medidas que buscan promover un uso responsable de la plataforma,
pero que también reflejan la preocupación por el impacto de TikTok en la salud mental de los jóvenes. Sin duda es un tema que hay que seguir de cerca. Exacto. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en cuanto a las controversias que rodean a TikTok. ¿Qué te parece si para la última parte de nuestra inmersión exploramos un poco más sobre el futuro de la plataforma y su impacto en la cultura digital? Me parece una excelente idea. Vamos a ello. De vuelta en el Deep Dive, listos para la parte final de nuestra inmersión en el mundo de TikTok. Hemos explorado sus inicios, su alcance global, sus éxitos virales, y también su lado oscuro, las controversias que no dejan de perseguirla. Un lado oscuro que no podemos ignorar. Y después de analizar a fondo su historia, sus desafíos y sus contradicciones, la gran pregunta es, ¿hacia dónde va TikTok? ¿Cuál será su impacto en la cultura digital del futuro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? TikTok ya no es solo una plataforma para compartir videos divertidos. Cierto. Se ha convertido en un gigante que influye en la música, en la moda, el marketing, incluso en la política. Totalmente. Y a medida que su influencia crece, también lo hacen las preocupaciones sobre su poder. Y claro. Recordemos que TikTok pertenece a una empresa china, ByteDance. ByteDance. Y esto ha generado tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos. Las tensiones con China siempre están presentes. Claro, el gobierno estadounidense ha expresado preocupaciones sobre la seguridad nacional. La seguridad nacional, un tema sensible. Alegando que los datos de los usuarios podrían ser compartidos con el gobierno chino. Datos y espionaje, una combinación peligrosa. Incluso se ha hablado de prohibir la app en Estados Unidos. Una posibilidad que no podemos descartar. Aunque hasta ahora no se ha demostrado que TikTok haya compartido datos con el gobierno chino. No hay pruebas concluyentes. La desconfianza persiste. Y esto podría afectar el futuro de la plataforma. Sin duda. Especialmente si las tensiones entre Estados Unidos y China continúan escalando. Un escenario geopolítico complejo. Es un escenario complejo sin duda. ¿Qué otras tendencias crees que marcarán el futuro de TikTok? Bueno, creo que veremos una mayor regulación por parte de los gobiernos de todo el mundo. Regulación. La preocupación por la privacidad, el contenido dañino y la influencia de TikTok en los jóvenes no va a desaparecer. Es cierto. Es probable que veamos más leyes y regulaciones que intenten controlar la plataforma. Tiene sentido. Y hablando de contenido, ¿crees que TikTok seguirá siendo la fábrica de tendencias virales que es hoy en día? Sin duda, la capacidad de TikTok para crear y propagar tendencias virales es una de sus características más distintivas. Es verdad. Pero también creo que veremos una evolución en el tipo de contenido que se consume. Evolución. Los usuarios se están volviendo más exigentes, buscan contenido más creativo, auténtico y con un mensaje. Es decir, menos bailes y más contenido con sustancia. Exactamente. TikTok se está convirtiendo en una plataforma para el debate, la educación, la información, incluso para el activismo. Interesante. Y creo que esta tendencia se va a intensificar en el futuro. Suena fascinante. Y en cuanto a la competencia, ¿crees que una otra plataforma pueda destronar a TikTok? Es difícil de predecir. Hemos visto como Instagram y YouTube han intentado replicar el éxito de TikTok con sus propias funciones de videos cortos. Sí, las he visto. Pero hasta ahora ninguna ha logrado igualar su impacto. Es cierto. Quizás la clave del éxito de TikTok está en su algoritmo. El algoritmo, el gran misterio. Que parece tener una habilidad especial para mantenernos enganchados. Es un algoritmo muy efectivo. El algoritmo de TikTok es un misterio que nadie ha descifrado del todo. Un secreto bien guardado. Pero lo que está claro es que funciona, y muy bien. No se puede negar su éxito. En definitiva, TikTok es una plataforma que ha llegado para quedarse. Su impacto en la cultura digital es innegable. Y su futuro está lleno de posibilidades. Es una plataforma que ha revolucionado el mundo digital. Y como usuarios nos toca a nosotros navegar por este nuevo panorama digital con conciencia, discernimiento y responsabilidad. Ser usuarios responsables, esa es la clave. Totalmente de acuerdo. Informarnos cuestiona lo que vemos, ser críticos y usar la tecnología de forma responsable. Una tarea que nos compete a todos. Esa es la clave para disfrutar de las ventajas de plataformas como TikTok sin caer en sus trampas. Un equilibrio difícil pero necesario. Y con esta reflexión damos por terminada nuestra inmersión en el mundo de TikTok. Esperamos que este Deep Dive te haya brindado una visión más completa de esta plataforma tan fascinante y controversial. TikTok, una plataforma llena de contrastes. Y recuerda, el futuro de la tecnología lo construimos entre todos.